El marcapáginas. Nuestra entrevistada de hoy, nuestra entrevistada en El Marcapáginas es Elisabet Riera. Bienvenida a Radio Sefarad. Muchas gracias. Es la autora de Fresas silvestres para Miss Freud y me pregunto, Elisabet, si este libro, esta novela, es producto de un sueño o de un análisis. Pues buena pregunta. Supongo que es difícil separar una cosa de la otra, ¿no? Es una novela que tiene muchísimo de análisis, como has visto, es una novela biográfica, por lo tanto, basada en hechos reales, en mucha documentación y un gran trabajo de investigación, y esa es la parte analítica. Y luego también hay una parte más, vamos a decir, de inspiración y de sueño, que es la parte de meterme realmente en la psique de Anna Freud, esta mujer, la protagonista del libro, donde ya hay un poquito más de intuición para ver cómo era, para desentrañar al personaje en sí, ¿no? Claro, es una mezcla para los oyentes que aún no hayan leído Fresas silvestres para Miss Freud. Es una mezcla de ficción y de lo que tú decías, de una labor de investigación y de traer a esta novela la correspondencia epistolar, por ejemplo, entre padre e hija, que es fundamental para que lleguemos a conocer cómo era su relación, ¿no? Y cómo era la personalidad de Ana también. Exacto, sí. Bueno, parte de esta correspondencia había sido publicado ya en otras lenguas, en Francia, en Alemania, algunos fragmentos en Inglaterra, pero Anna Freud realmente es un personaje muy desconocido en nuestro entorno. Es un poquito más conocido en el mundo anglosajón y aún así, sobre todo en su parte teórica, ¿no? En su faceta laboral y como pionera psicoanálisis infantil. Su parte más íntima no es muy conocida casi en ninguna parte, pero al menos sí que parte de su correspondencia con su padre o con otros personajes insignes de la época, como por ejemplo la escritora intelectual Andrea Salomé, sí estaban publicados en otros idiomas. Yo lo que he hecho es traducirlos por primera vez, parte de esta correspondencia, entonces sí, echar un poquito más de luz sobre la parte íntima de Ana, ¿no? Que es la que más me interesaba a mí. ¿Y cómo te empieza a interesar Anna Freud? Pues me entero primero de la existencia de Ana, bueno, en primer lugar, realmente por lecturas psicoanalíticas, ¿no? Que ha sido un tema que a mí me ha interesado mucho durante bastantes años y doy con este personaje, pionera en psicoanálisis infantil, etcétera, pero luego me la encuentro también reseñada o mencionada indirectamente en obras de su padre, Sigmund Freud. Por ejemplo, en su célebre libro de la interpretación de los sueños, menciona ya a Ana, su hija Ana, pero casi como un caso clínico, ¿no? Dice, mi hija menor teniendo 19 meses, y pasa a contar una anécdota que para él da la clave de qué significa soñar, ¿no? Es decir, lo que no se puede realizar durante la vigilia, los deseos no realizados durante la vigilia, acaban manifestándose de una manera u otra en los sueños, ¿no? Entonces, ahí me entero de la existencia de esta personita Anna Freud, que ya en sueños se llamaba a sí misma, se mencionaba a sí misma como Anna Freud, todo seguido, nombre y apellido, lo que da ya es un síntoma de su gran identificación con su legado paterno para empezar, ¿no? Y bueno, ahí empiezo a escarbar en el personaje y me doy cuenta de que existe una mujer fascinante, muy desconocida, con muchas contradicciones internas, creo que con una gran lucha interior entre sus deseos y sus obligaciones, y bueno, ahí es donde empiezo a tirar del hilo, a investigar, a viajar a Londres, a Viena, archivos, etcétera, y luego a recrear el personaje narrativamente. Claro, un personaje, como tú decías, complejo, no sé si feliz, quizá hubiera sido más feliz si no hubiera sido la hija de Sigmund Freud. Bueno, eso es especular mucho, ¿no? Sí. Lo que sí que yo puedo decir, o lo que sí me puedo imaginar al menos, o lo que sí es un poco mi tesis de la novela, es que estuvo fuertemente marcada por su padre, evidentemente en su profesión, porque ella también fue psicoanalista, pero sobre todo en su formación íntima, ¿no? Y en su desarrollo como niña primero y como mujer después. Ella fue psicoanalizada por su padre durante como 4 años, cosa que era un hecho muy, muy heterodoxo en el ámbito psicoanalítico, fue también muy criticado, y bueno, te puedes imaginar lo difícil y lo, no sé, comprometido que podía ser esto para ella, ¿no? Tomarse cada día, cada noche en el diván de su padre para contar sus fantasías, sueños y deseos, bueno, libremente o entre comillas libremente, ¿no?
Bueno, sí, y esa fue lo que más marcó su vida realmente, y lo que sí le permitió desarrollar un trabajo y ser feliz, yo diría, en su ámbito laboral, de desarrollo, de contacto con los niños, pero quizá un poquito menos en su vida íntima, que creo que no pudo manifestarla o expresarla tal como lo sentía interiormente. Bueno, eso lo reflejas muy bien en esta novela que, no hemos dicho, publica Berenice y en la que conocemos, conocemos a Ana, pero también conocemos el aspecto más humano o más familiar de Sigmund Freud. Sí, claro, es una cosa casi inseparable de la otra, ¿no? Cuando yo iba investigando y hechos sobre Ana y sobre todo sobre su vida más familiar y tal, pues claro, siempre estuvo tan cerca de su padre y fue, como te digo, desde el principio era una niña que le adoraba. Y bueno, y se puede ver también esto en sus cartas, ¿no? O sea, le manda muchos besos a papá, cuando vendrás, te echo de menos, muchos signos de exclamación, siempre está como adorándole y reclamando su atención. Y luego cuando es un poco más mayor se convierte en su discípula, ¿no? Y en su seguidora. Entonces, claro, sí, nos encontramos a Sigmund en cosas, pues no sé, en sus casas de vacaciones cuando iban de verano, al Tirol, recogiendo setas con sus hijos, en fiestas familiares. Bueno, vemos otra faceta de este hombre, y también en su relación con Ana creo que se deja ver mucho el tipo de hombre que era, ¿no? No solo el teórico fundador del psicoanálisis, etcétera, sino qué tipo de padre era. Y bueno, quizás se le ve en un aspecto un poco distinto del que lo solemos tener presente. Y hay momentos claves en la novela, como la boda de la hermana, no queremos desvelar mucho, ¿no? La relación con la hermana y con los hermanos. Sí. Cuando muere la madre y se da cuenta de también lo importante que ha sido la figura materna, ¿no? Sorprendentemente para ella. Sí, aunque ella siempre la tuvo un poco oculta por su padre también, ¿no? Claro. Esa figura materna. Era tanta la devoción que sentía por su padre, y la admiración, y cómo creció tan al lado de su padre, que un poco relegó la relación con su madre, ¿no? Bueno, esto siempre es un poco bidireccional, es decir, una cosa casi no pasa sin que del otro lado también haya alguna influencia que se cruce por ahí, ¿no? A Ana le influyó mucho que tuvo una hermana, que la que tú mencionabas hace un momentito, inmediatamente mayor que ella, que se llamaba Sofía, y que al parecer cuando era pequeña pues era la guapa, la graciosa, la muy femenina, la que llamaba la atención de toda la familia, y fue un poco la rival de Ana durante muchos años, mientras fueron pequeñas, ¿no? Eso fue también otra de las relaciones que sí, como dices, uno de los episodios que pudo marcar su desarrollo, sí. Y también un encuentro fundamental, un encuentro muy importante para la vida de Ana cuando conoce a la neoyorquina Dorothy Burlingame, de la que nos hablas, también de sus hijos y de cómo juntas desarrollan un trabajo muy importante durante la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra, que eso quizá es un episodio bastante desconocido de la vida de Ana Freud. Creo que fue, muy importante, no solo por lo que significó de labor teórica del psicoanálisis infantil de Ana Freud, sino porque realmente creo que fue una labor social inmensa la que hicieron en ese momento estas dos mujeres, ¿no? Fíjate que ellas estaban ahí durante el bombardeo alemán, el Blitz, sobre Londres, y bueno, Londres quedó una parte de la ciudad completamente destruida, muchos niños huérfanos, sin familia, etcétera. Entonces, ellas fundaron en aquel momento, con ayuda de capital americano, puesto que Dorothy Burlingame era americana e hija de una familia americana muy rica. Ella era la hija del fundador de las joyas Tiffany's, ¿no? Que son célebres de las joyerías Tiffany's. Bueno, es decir, que tenía contactos y tenía posibles. Gracias a esto pusieron en marcha en Londres las llamadas guarderías de Hampstead, que al principio eran más que nada refugios para niños que se habían quedado sin casa, que dormían en los metros, que estaban enfermos, etcétera, ¿no? Les dieron no solo refugio, sino que les dieron educación, formación, cuidado y lo que para ellos era más importante, afecto y amor. Entonces, bueno, hicieron la labor social, como te decía, de cuidar a estos niños, darles cobijo, etcétera, y también una labor de observación y analítica de estos niños, donde salieron unos estudios muy importantes que eran los informes de Hampstead, que luego dieron lugar a los índices de Hampstead, llamados así porque, bueno, al final lo que hicieron fue elaborar unos criterios para observar el desarrollo correcto de los niños o no, etcétera, algo muy pionero en ese momento. Y sí, desde luego fue un trabajo muy importante y muy desconocido. Elizabeth, ¿qué Freud no van a encontrar los admiradores del padre del psicoanalista en esta novela? Bueno, no van a encontrar un Freud sin mácula, es decir, van a encontrarse un Freud cuestionado en cierto aspecto, tampoco un Freud condenado, pero sí a alguien que ha intentado ver desde la perspectiva de su hija y
y casi como alguien que observa a su hija, ¿no? Porque yo creo que su hija mismo, con esa especie de gran complejo de Edipo que tenía respecto a su padre, precisamente no veía en él ni una grieta, ¿no? Pero es observándola a ella y lo que sucedió luego con su vida, qué aspectos pudo desarrollar, cuáles no, en cuáles se sintió libre, en cuáles no, en cuáles se reprimió, por ejemplo, mucho en relaciones afectivas, sexuales, etcétera, pues quizá podemos allí ver una influencia de Freud y un aspecto de Sigmund Freud más desconocido y menos deslumbrante, ¿no? También más humano. Exactamente. Lo presentas tal como es, ¿no? El profesor, pero también el padre y el marido. El padre también y el marido. Y hay un momento en que él durante muchos años, los últimos años de su vida, padeció una enfermedad que era como un cáncer de mandíbula que sufrió muchísimo, tuvo que someterse a 16 operaciones, llevar una prótesis ortopédica en la mandíbula muy aparatosa y al parecer muy incómoda. Entonces, él también se sentía débil, aunque siempre es un hombre que hemos relacionado con alguien omnipotente, poderoso intelectualmente, etcétera, ¿no? Pero había esta debilidad muy humana, como te decía antes, pues también de sentirse que iba envejeciendo, que estaba enfermo y que contaba como gran apoyo con su hija Ana. Entonces también volcaba muchas cosas sobre ella que, quizá a ella le pesaron demasiado, pero también era fruto de alguien que se empezaba a sentir débil y que se aferraba a su gran apoyo, pese lo que pese, ¿no? Uh-huh. Elizabeth, empiezas la novela en una tarde de otoño en 1982, en la que Anna Freud recuerda lo que fue su vida. ¿Qué parte de la vida de Anna Freud, de tu novela, te parece la más importante, la más destacable? Bueno, yo creo que como lo estamos moviendo todo el rato en el reino del psicoanálisis, es obvio que la infancia tiene en este sentido un peso determinante, ¿no? En cuanto ella es la menor de 6 hermanos, la que nace la última y probablemente no deseada, porque ya no querían tener más hijos del matrimonio Freud, cuando es la única a la que su madre no quiere dar el pecho, cuando de alguna manera le tildan de ella ser como el pequeño demonio negro, que era el apelativo familiar que le daban, ¿no? Porque era como más traviesa, más inquieta, o protestaba, lloraba, etcétera. Y todo eso se lo van repitiendo durante muchos años y ella se da cuenta de que si quiere ser querida, aceptada, no tiene que pasar por ahí o tiene que ser de otro modo. Y diciéndolo coloquialmente, pues decide pasar por el tubo, ¿no? Y convertirse quizá en quien no era. Y creo que los primeros años de Ana realmente tienen muchísima importancia en su personalidad. Desde luego que sí, aunque toda la novela sea fascinante, ¿eh? No es que les digamos que el resto no es importante. Elizabeth, ¿interpretas para nosotros o quieres que los oyentes interpreten qué son las fresas silvestres, qué significan las fresas silvestres para Anna Freud? No, lo puedo contar un poquito. Muy bien. Sí. Mira, justamente te decía al principio que en una de las grandes obras en las que sale citada indirectamente es en la interpretación de los sueños, la obra de Sigmund Freud, y dice, mira, si quieres, como tengo un fragmento por aquí, y es cortito, lo puedo leer textualmente y así será más. Sigmund dice en esta obra: teniendo mi hija menor 19 meses, hubo que someterla a dieta durante todo un día, pues había vomitado repetidamente por la mañana. A la noche se le oyó exclamar enérgicamente en sueños: Anna Freud, fresas silvestres, bollos, pudding. La pequeña utilizaba su nombre para expresar posesión y el menú que a continuación detalla contiene todo lo que puede parecerle una comida deseable. Y te diría que esto último de deseable es la clave, ¿no? Para mí, las fresas silvestres en la novela se convierten en el símbolo de todos los deseos reprimidos de Anna Freud. Pues así terminamos. Elizabeth Riera, muchísimas gracias por este libro que nos acerca de una manera muy interesante a la figura de Anna Freud y también a la de Sigmund Freud. Pues a vosotros, muchísimas gracias.